Buenos días, soy Isabel Pla Julián, profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia. Me dedico a aspectos relacionados con la perspectiva de género, tanto a nivel de docencia como investigación y liderazgo. En términos de docencia he impartido diferentes niveles tanto de grado como de máster en asignaturas específicas como con perspectiva de género, como mujeres, tiempos y trabajo, economía y género, análisis de género y planes de igualdad. Todas estas asignaturas nos van a indicar por qué es importante la perspectiva de género en términos de docencia, y la interacción con el alumnado va a dar una visión muy concreta. También me dedico a incorporar la perspectiva de género en proyectos de investigación, en particular en proyectos que tienen que ver con aspectos laborales o proyectos que tienen que ver con economía circular. Asimismo, he desarrollado aspectos de liderazgo en perspectiva de género y actualmente soy evaluadora de proyectos europeos en la Comisión Europea. La perspectiva de género en la economía circular es necesaria porque partimos de la base de que la economía no es neutra y la economía circular tampoco es neutra. Entonces, ¿por qué debemos incorporar la perspectiva de género? Pues es una cuestión clara de justicia social, porque primera, las mujeres somos más de la mitad de la humanidad, y segunda, porque la economía circular, todos los proyectos de economía circular en todas sus fases, una de esas fases tiene que ver con la fase programática en la que tenemos que pensar, por ejemplo, todos los aspectos que tienen que ver con producción y consumo. Tenemos que pensar cómo usamos, por ejemplo, los productos, cómo los vamos a reciclar, cómo los vamos a revivir. Y obviamente hay personas detrás de ello, y las personas tienen un género. Entonces, en diferentes estudios se ha constatado que las mujeres tienen un papel crucial, por ejemplo, en aspectos de reciclaje o en aspectos de liderazgo. Entonces, lo que pasa es que la perspectiva de género no es algo que se nos ocurra así o sea, de la noche a la mañana, sino que la perspectiva de género hay que estudiarla, hay que aplicarla en todas las fases de integración del proyecto, y es una cuestión bastante compleja de aplicar. Bien, yo creo que, digamos que hemos avanzado. Pues, Margaret Marboni, por ejemplo, dice que hemos dado dos pasos adelante, uno atrás, ¿no? En el sentido de que hay avances, porque sí que es cierto que, por ejemplo, las promociones en España, mujeres universitarias, pues está totalmente feminizado. Quiero decir que es positivo que hay mucha educación, también es positivo que se incorpore la perspectiva de género en todas las universidades internacionales. Y yo creo que va a generar una buena semilla de cara al futuro, porque todas estas asignaturas primero trabajamos en la sensibilización tanto del alumnado como luego, obviamente, en su vida privada y profesional va a ir generando frutos. Yo siempre digo a mis estudiantes que ellos ya cuando hacen un curso con perspectiva de género son agentes de igualdad, porque ellos mismos van a trabajar en su vida y también en su vida, como acabo de decir, profesional y privada. Obviamente hay un gran gap, porque claro, cuando vienen mis estudiantes, por ejemplo, a las asignaturas de trabajo y género, pues lo primero que ocurre es que se sorprende de la gran desigualdad que hay. Es decir, se produce un poco el efecto tijera. Hay muchos, por ejemplo, estudiantes, muchas mujeres estudiantes, como ocurre, por ejemplo, en la universidad, y luego se produce el efecto tijera. Es decir, luego no todas se van a emplear, sino que aparece, digamos, una segregación tanto ocupacional como horizontal y vertical. Es decir, las mujeres nos vamos a concentrar en profesiones que están feminizadas, y también tenemos el tema del techo de cristal. Es decir, por ejemplo, pues en España de cada 10 directivas solamente 3 son mujeres, y además son directivas relativas en el sentido de que no son empleadoras o no son empleadoras de grandes empresas. Luego tenemos todo el tema del suelo pegajoso, es decir, mujeres que sin formación, que no tienen, digamos, posibilidad de avanzar. Entonces, digamos que la solución a todas estas desigualdades de género, lo importante es ser conscientes de esas desigualdades de género que hay en aspectos económicos y que tienen que ver con parte desigualdad de las mujeres y parte discriminación. Entonces, para abordarlo, obviamente la educación es básica, pero es uno de los pilares, porque el sistema patriarcal, el sistema androcéntrico, obviamente está basado en muchos ejes de opresión. Entonces, únicamente la educación, con la educación únicamente no vamos a poder abordarlo. Necesitamos políticas que incorporen la perspectiva de género. Y esto, como comentaba antes, es muy complejo, porque actualmente se avanza en temas de mainstreaming de género, es decir, que el género sea transversal a un proyecto, a una organización, a un diseño de una política, pero el género va más allá. Es decir, hay muchos más conceptos, desde la base de qué es género, por qué importa el género, qué tipo de variables, porque claro,
hay cuestiones del sistema sexo-género, si es dual, si no es dual, si es fluido. Entonces aquí avanzamos a muchas categorizaciones que van a afectar un poco al diseño de políticas y además en cada una de las fases, desde el inicio, desde la programación hasta la ejecución de las políticas. A ver, esto es bastante habitual, quiero decir, partimos de la base de que los sistemas económicos a nivel macro hablan de que los sistemas económicos y la economía es neutral, cuando es una afirmación falsa. Luego, cuando llegamos, digamos, a la aplicación, ¿no? Hay muchas mujeres que se sienten ofendidas, esto es normal. Yo lo observo, por ejemplo, en el ámbito universitario, hay muchas mujeres ofendidas, pero también muchos hombres ofendidos. Por ejemplo, en mis asignaturas de género, incluso hay personas que niegan los sesgos de género, las brechas de género, y tenemos que constatarlo con indicadores. Bien, esto obedece a nivel micro porque aquí hay como diferentes dimensiones. Una es la dimensión micro, ¿no? La dimensión personal, ¿no? Cómo perciben las personas que le dicen, bueno, tienes que incorporar una perspectiva de género a un proyecto europeo, o estás en una empresa y tienen que incorporar la perspectiva de género y aparece una cuota o aparece el término de igualdad en un plan de igualdad, ¿no? Esto tiene que ver con el espejismo de la igualdad. Es decir, las personas que se van a ver más ofendidas es porque consideran que no hay brechas de género. Y claro, todo esto tiene que ver con que la perspectiva de género no es algo de creencias individuales, sino que es una cuestión que se debe estudiar. De hecho, hay perspectiva de género y teoría del género, y en todas las universidades mundiales hay asignaturas donde nos explican por qué es necesaria la perspectiva de género, qué tiene que ver, qué es el género, por qué hay que hablar de una perspectiva intergénero, qué es una perspectiva intragénero, qué es la perspectiva interseccional. Tenemos todos los indicadores y las brechas de género mundiales que, bueno, podemos apelar a todas las organizaciones internacionales. Por ejemplo, la ONU creó esa, bueno, ya había como unos indicadores mundiales de la brecha de género mundial, que esto está, quiero decir, nadie lo puede cuestionar. El problema es cuando lo aterrizamos a nivel individual y las personas se niegan o a aplicarlo en su propio trabajo o se enfrentan a una ceguera de género. Entonces yo para eso recomiendo educación, perspectiva de género, gafas violetas, muchos cursos de formación de género a todos los niveles, a nivel personal, porque va a fomentar la autonomía, la autoestima, el empoderamiento, pero también a nivel organizacional. Las empresas hoy en día es necesario la perspectiva de género porque necesitan hacer planes de igualdad, porque además todo el tema de género ya en todos los organismos internacionales, todas las directivas mundiales, europeas, ya hablan de circularidad y perspectiva de género, es decir, es un aspecto que ya no se puede cuestionar. Otra cosa es que las personas encuentren ese tipo de resistencias y las vamos a encontrar a nivel personal, organizacional, etcétera. Pero no se puede cuestionar. Necesitamos seguir avanzando en formación en perspectiva de género. Bueno, la igualdad tiene que ver con igualdad de oportunidades y la equidad tiene que ver con igualdad de resultados. Entonces, a nivel programático hay un criterio de justicia diferente y no es lo mismo. Por eso se habla de manera diferente entre igualdad y equidad. Bueno, en mi caso yo creo que la perspectiva de género me ha aportado en todo caso ventajas, porque ahora mismo yo no podría trabajar sin incorporar la perspectiva de género. Para mí es totalmente imposible. Además, cuando te formas en género, como he comentado anteriormente, cuando te pones esas gafas violetas y analizas todas las problemáticas, analizas todos los objetivos, diseñas todas las políticas con ese enfoque, es un enfoque mucho más rico que recoge toda la diversidad de población, que además está pensado más en un enfoque de justicia social, de derechos humanos. Sabes muy bien que trabajando con recursos públicos vas a llegar a toda la población, que son mucho, hay igualdad de resultados, pero también hay equidad. Entonces, en mi caso, todo es positivo. No veo ninguna dificultad. Yo le diría que hubiera hecho antes formación en género, porque todas sus, bueno, en mi caso, todas las iniciativas o inquietudes que yo tenía estaban relacionadas con esta perspectiva de género y años más tarde la he descubierto. Entonces, a mí me ha aportado digamos, muchos beneficios y considero que si hubiera aterrizado antes en todo este tipo de perspectiva, pues vamos, hubiera sido mucho más positivo. Aunque en mi caso yo estoy encantada porque creo que trabajo en algo que me encanta y que además tiene muchísimas potencialidades para el futuro y que además trabajo para el beneficio de todas las personas.